La teología en el siglo XXI. Quiero iniciar esta reflexión partiendo de un principio básico donde se reconoce a Dios como sujeto y objeto de la teología. Todos los seres humanos poseen en su interior anhelos profundos de conocer o acercarse a la verdad. Esto ha permitido que, a lo largo de la historia, el hombre se encuentre en el mundo en actitud de apertura, tratando de descubrirse, para comprender mejor su entorno, encontrando sentido a la realidad que le toca vivir. Este conocerse se hace cada día más noble y profundo si amplía su mirada para encontrarse con la verdad y dejarse guiar por ella, teniendo en cuenta que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Es aquí donde entra la teología en el marco de la revelación divina, de la verdad suprema, la única verdad. El mismo Dios, con su bondad y sabiduría, quiso revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo puedan los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. Dei Verbum número 2. El Padre nos ama y nos salva por medio de Jesucristo en el Espíritu de amor. No podemos olvidar que la teología es el resultado de un largo y complejo proceso. Pasa de una concepción pagana a cristiana, de una visión mítica, el mundo, a una visión científica, Dios. ¿Cómo pasar por alto el aporte de San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la Iglesia, quien, como buen filósofo y pensador, en esa ansia de búsqueda de la verdad, se encuentra con el mismo Dios revelado en Jesucristo? Ya en él se empieza a perfilar una estrecha relación entre la fe y la razón, siendo un ícono en la época patrística, considerada como una de las fuentes para el estudio de la teología hoy. No obstante, San Juan Pablo II, en la Carta Apostólica Fides et Ratio, expresa que la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Y Benedicto XVI vuelve a posibilitar la conexión de la teología católica con la teología filosófica, cuyo lugar propio es el de la razón. Siendo así, el teólogo por vocación, quien tiene su radio de acción en la sociedad del siglo XXI, no puede desconocer la historia de la teología. Además, ha de saber que no es una ciencia acabada, porque todos los días hacemos teología, pero en ningún momento puede desligarse de la esencia, Dios, y de las fuentes y lugares propios de la teología, como son la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica, entre otros, con las cuales debe guardar estrecha relación. Una vez se fundamente en estas fuentes, solo queda la tarea de comunicar la verdad, estar al servicio de la palabra de Dios en comunión con la Santa Iglesia, llevar a Dios que es comunidad, que es armonía, que es familia. Y si Dios quiso revelarse a la humanidad para redimirla, la teología hoy debe proyectarse en esa búsqueda permanente del bien común, en tolerancia, diálogo y libertad, donde todos tenemos cabida en el corazón de Dios, y por esta razón Dios se humaniza para que el ser humano participe de su divinidad viviendo con dignidad. Tener siempre presente que la fe no puede desligarse de la razón, pues la fe sin razón se convierte en misticismo y la razón sin fe se concentra en solo radicalidad. Fides et Ratio número 48. Finalizo citando a San Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 15, quien nos exhorta a obrar bien, a hacer lo correcto, sin importar el sacrificio, pero confiados en la esperanza de la verdad que se nos ha revelado. Santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros.